El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Espero que las reflexiones anteriores hayan venido despertando el interés, sobre todo de las personas nuevas y aquellos que están empezando apenas a ingresar a la iglesia cristiana, a conocer de la palabra del Señor. Por ende, estoy tomando este tiempo para las reflexiones de estos días, profundizar acerca del libro, no entrando tanto en su contenido como tal, sino hablando acerca de él, de cómo se formó, de cómo se escribió. Y quiero precisamente explicar hoy cómo fue ese proceso de publicación de la Biblia. La Biblia no espera que sus lectores especulen en referencia a cómo es que estas cualidades divinas fueron transferidas de Dios a su palabra, sino que más bien se adelanta a las preguntas con respuestas convincentes. Toda generación de escépticos ha atacado las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma, pero las propias explicaciones y respuestas de la palabra de Dios han sido más que suficientes para el reto. La Biblia ha atravesado por el proceso de publicación de Dios al ser dada a la raza humana y distribuida entre ella. Y sus diferentes características se explican de esta manera. Primero, el tema de la revelación. Preste atención a esta palabra, la revelación. Dios tomó la iniciativa de descubrir o revelarse a sí mismo a la humanidad. Eso dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Los medios variaron, algunas veces fue a través del orden creado, otros por medio de visiones, sueños de los profetas que hablaban. No obstante, los descubrimientos más completos y comprensibles de sí mismo se llevaron a cabo mediante las proposiciones de las Escrituras. Puedes verificarlo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, hasta el verso 16. Repito la cita, 1 Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 16. La palabra de Dios revelada y escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara la pecaminosidad del hombre y la provisión por parte de Dios de un Salvador. Luego viene el tema de la inspiración. La revelación de Dios fue captada en los escritos de la Biblia por medio de la inspiración. Esto tiene más que ver con el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo que con el hecho de su revelación de sí mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pedro explica el proceso, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Repito, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por este medio, la palabra de Dios fue protegida de error humano en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 y Mateo 1, 22. Contraste Deuteronomio 18, 18 con Mateo 1, 22. Una sección de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Zacarías 7, 12 lo describe con claridad. La ley, las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Este ministerio del Espíritu se extendió tanto a la parte, o sea, a las palabras, como a todo en los escritos originales. Entonces ya hemos abordado la revelación y hemos abordado la inspiración. Ahora vamos a hablar acerca del tema de la canonicidad. ¿Por qué fueron descartados otros pergaminos? ¿Por qué se habla de solo 66 libros? ¿Qué sucedió? Canonicidad. Debemos entender que la Biblia es de hecho un libro común, con un autor divino, aunque se escribió a lo largo de un periodo de 1500 años, mediante plumas de casi 40 escritores humanos. La Biblia comenzó con el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y 2, escrito por Moisés alrededor del 1405 a.C., y se extiende al relato de la eternidad futura del Apocalipsis capítulo 21 y 22, escrito por el apóstol Juan alrededor del 95 después de Cristo. Preste atención. Durante este tiempo, Dios progresivamente se reveló a sí mismo y sus propósitos en las Escrituras inspiradas. Por esto da lugar a una pregunta significativa. ¿Cómo sabemos cuáles son escritos supuestamente sagrados que tenían que ser incluidos en el canon de las Escrituras y cuáles tenían que ser excluidos?
A lo largo de los siglos, tres principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos que venían como resultado de revelación e inspiración divinas. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o uno asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Hebreo, Santiago y Judas. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Y en tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron en la historia de la Iglesia para considerar el canon, no votaron por la canonicidad de un libro, sino que más bien reconocieron después de hecho lo que Dios ya había escrito. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del 430 a.C. No solo el canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que no contenía los libros apócrifos. Dichos libros no son inspirados y son falsos. Este grupo de 14 escritos no genuinos fueron escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento alrededor del año 200 al 150 a.C. en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo llamada la Septuaginta. Tales libros aparecen hasta hoy día en algunas versiones de la Biblia. No obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos es citado por algún escritor del Nuevo Testamento, ni Jesús afirmó algo de ellos, conforme él reconoció el canon del Antiguo Testamento de su época, según Lucas capítulo 24, verso 27 y verso 44. Lucas 24, 27 y 44. Para el tiempo de Cristo, el canon del Antiguo Testamento había sido dividido en dos listas de 22 a 24 libros respectivamente, cada una de las cuales contenía al mismo material como 39 libros de nuestras nuevas versiones modernas. En el canon de 22 libros, Jeremías y Lamentaciones eran considerados como uno, al igual que Jueces y Ruth. Así es como es conformado, o el formato de 24 libros fue dividido. Las mismas tres pruebas clave de canonicidad que se aplicaron al Antiguo Testamento también se aplicaron al Nuevo Testamento. En el caso de Marcos, Lucas, Hechos, los autores fueron considerados, de hecho, los calígrafos de Pedro y Pablo respectivamente. Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Cristo, mientras que Hebreo es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. El contenido de este último libro está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento que la Iglesia primitiva concluyó que debió haber sido escrito por un asociado apostólico. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido universalmente aceptados desde el 350 al 400 después de Cristo como inspirados por Dios. Pero ahora viene otra parte muy importante. Hemos hablado de la revelación, de la inspiración, de la canonicidad. Ahora vamos a hablar de la preservación. ¿Cómo puede uno estar seguro de que la palabra de Dios, escrita, revelada e inspirada, que fue reconocida como canónica por la Iglesia primitiva, ha sido transmitida hasta el día sin pérdida alguna de material? Además, debido a que una de las principales preocupaciones de Satanás es atacar la Biblia, ¿han sobrevivido a las Escrituras este ataque destructivo? En el principio, él negó la palabra de Dios a Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 4. Más tarde, Satanás intentó distorsionar las Escrituras en su encuentro con Cristo en el desierto. ¿Recuerdan en la tentación? Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. A través del rey Jehudi, él llegó a tratar de destruir literalmente la palabra. Jeremías 36, 23. Jeremías 36, 23. La batalla por la Biblia es intensa, pero las Escrituras han vencido y continuarán venciendo a sus enemigos. Dios se adelantó a la malicia del hombre y de Satanás en contra de las Escrituras con promesas divinas de preservar su palabra. La existencia continua de las Escrituras está garantizada en Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y primera de Pedro 1:25 también lo podemos encontrar. Esto quiere decir también que ninguna parte inspirada de las Escrituras se ha perdido en el pasado ni espera volver a ser descubierta.
El contenido de las Escrituras será perpetuado tanto en el cielo, Salmo 119, 89, como en la tierra, Isaías 59, 21. De esta manera los propósitos de Dios, como se publican en los escritos sagrados, nunca serán torcidos ni en el más mínimo detalle. Mateo capítulo 5, versículo 18, capítulo 24, versículo 25, y Marcos 13, 1, y Lucas 16, 17. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor. Nos falta todavía uno, pero lo veremos en la próxima reflexión. Gracias, Señor, por estas explicaciones tan importantes. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.